Saludo a Luis Carlos Ugalde, él es experto en materia electoral. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Bueno, a ver, vámonos por partes porque este tema es muy interesante. Primero, la reforma constitucional que envió el presidente López Obrador no va a salir, ¿no? Todo indica que no va a tener los 2/3 en la Cámara de Diputados y Senadores para que se apruebe. Así es. Hoy en la mañana se circuló un dictamen que elaboraron los diputados de Morena y se presentó en las comisiones respectivas. Ese dictamen se va a votar la siguiente semana y se va a aprobar, pero esto es en comisiones. Cuando pase al pleno, que es el voto definitivo, no habrá la mayoría calificada y por lo tanto será rechazada esa propuesta de reforma, Leo. Eso yo creo que ya podemos decirlo con bastante probabilidad, aunque siempre queda la duda de cómo va a votar el PRI, pero creo que por ahí va el asunto. No, yo creo que eso es casi seguro. Bueno, sí. Eso es seguro de que el PRI va a rechazarlo. Así es, Leo. Bueno, vamos a ponerle 99% de probabilidad, ¿no? Okay, pero bueno, pero a ver, lo que sí tiene votos Morena y sus aliados el PT y el Verde es para reformar las leyes secundarias. Hay dos leyes secundarias muy importantes, la ley electoral, la LEGIPE y la ley de medios de impugnación electorales. ¿Ahí van a cambiar esas leyes? ¿Van a reformar esas leyes? El presidente también hoy en la mañana, y lo ha dicho en otros momentos, va a presentar una iniciativa de reforma legal, para lo cual sí tienen los votos sin la oposición. Y esta reforma no conocemos todo su contenido, pero han circulado algunas ideas que pueden estar. La primera es tratar de fusionar la estructura interna del Instituto Nacional Electoral. Por ejemplo, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, fusionarla con la Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica. Eso puede ocurrir y seguramente vendrá, y eso ahorraría algún dinero, por supuesto, y también seguramente provocaría algunos desbalances del INE para organizar la elección. Segundo tema que pueden incluir y que ya está circulando es expandir o quitar las restricciones para la propaganda electoral. López Obrador ha recibido muchas amonestaciones en los últimos 4 años porque, según nuestra ley, propaganda electoral es todo aquello que tiene como fin promover a un candidato a un partido. Sin embargo, Morena y el gobierno lo que quieren es que propaganda electoral se defina solamente cuando pagas a un medio de comunicación para que difunda un spot o un mensaje grabado. Entonces, ese cambio abriría la puerta para que López Obrador pueda hablar y apoyar a su partido. Yo estoy de acuerdo con eso. Tú sabes que yo siempre he estado de acuerdo con eso, ¿no? Pero, en fin, ese es otro asunto. Venga, tercero. Un tercer tema que puede venir es una prohibición de 10 años para que una vez que dejen el cargo, los consejeros electorales no puedan ocupar candidaturas, nombramientos en partidos políticos y en general dedicarse a la política. Esa extensión que hoy es de 2 años a 10 años, es probable que la pongan como un desafío, una revancha a Lorenzo Córdoba. Por cierto, aquí debo decir que la Suprema Corte de la Nación ya dijo que una medida de este tipo aplicada a servidores públicos es desproporcionada y viola un derecho al trabajo. Entonces, si esto se pone, seguramente la Corte diría algo semejante, que es demasiado tiempo y que debe reducirse. Pero esta podría ser una tercera cosa. Déjame te interrumpo ahí. En la tercera cosa te interrumpo. Porque pues esto parece una revancha, una venganza política en contra de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? Que los traen atravesados los morenistas. Pero más allá de que sea una medida desproporcionada, estos consejeros lo que podrían argumentar es que esto es retroactivo, ¿no? Me parece, porque ellos ya están nombrados, ¿no? Ellos ya están designados. En todo caso, esa ley podría aplicar a los siguientes consejeros, ¿no te parece? Estoy de acuerdo contigo, Leo. Y déjame decir, también me parece correcto propiciar que los consejeros no tengan ambiciones políticas, igual que me parece correcto que los magistrados electorales no tengan ambiciones de ser ministros de la Corte. Cuando hay ambiciones, las cosas se empiezan a descomponer. Entonces, que les caiga restricciones. Por ejemplo, hoy hay una restricción que si quieres ser consejero, no puedes haber sido candidato o haber sido
dirigente de un partido 4 años antes. Puedes poner esto 4 años después y me parece que es correcto. Otro tema que se puede introducir en esta reforma legal, Leo, es la cuestión del voto electrónico, lo cual me parece que es una buena idea, con una aplicación gradual, digamos, para que hacia 2030 ya todas las elecciones en el país sean por esa vía. Y quizá puedas meter otras cosas. Por ejemplo, todos los partidos, incluido Morena, quieren atarle las manos al INE en materia de fiscalización, quieren reducir su capacidad sancionatoria, porque sienten que el INE se pasa la mano cuando los castiga. No sé exactamente bajo qué modalidad. También sé que quieren meter algo en el tema de equidad de género y otras cosas. La verdad, Leo, es que todo esto en su conjunto me parece que es menor frente a la bomba nuclear que hubiese significado una reforma constitucional. Totalmente de acuerdo, Luis Carlos. Y te preguntaría, estos posibles cambios que se han rumorado, todavía no lo sabemos, ¿no? Pero como los pones, me parece que serían cambios importantes, pero no peligra la democracia mexicana como sí peligraba con la reforma constitucional, ¿no? Totalmente de acuerdo, Leo. Solo hay un tema que no te mencioné que puede ser peligroso. Que cambien los requisitos para ser consejero electoral y de esa manera modifiquen el perfil que se desea. Cuando el IFE se creó en los años 90 y después se cambió el nombre a INE, siempre se ha propiciado que el perfil de sus consejeras y consejeros sea un perfil de expertos, técnicos, apolíticos. Y uno de los requisitos que actualmente hay para ser consejero electoral es que tengas un título con al menos 5 años de práctica, que tengas conocimiento demostrado en materia electoral y que no hayas sido vinculado a partidos o candidaturas. Morena puede cambiar ese requisito y quitarle, por ejemplo, el requisito de tener un título universitario o el requisito de tener experiencia en materia electoral. Si tú quitas esos requisitos, entonces, en marzo, cuando se escojan los perfiles para ser consejeros electorales, eso puede modificar el tipo de gente que llega a la final. Y con ello puedes propiciar que arriben arribistas, activistas y otro tipo de personajes que no es el perfil original. Este es el único tema que a mí me preocupa. No sé si se vaya a incluir, pero puede ser peligroso. Interesante, interesante lo que nos dices, Luis Carlos. Yo te preguntaría, porque, y tú lo sabes bien, que el INE, antes el IFE, pues se habla mucho de los consejeros, ¿no? Pero la base, el edificio que sostiene el INE es el Servicio Profesional de Carrera, ¿no? Que son funcionarios que de acuerdo a ciertas reglas se reclutan, van subiendo la jerarquía, etcétera, ¿no? Y que funciona bastante bien, tengo que decirlo. ¿Pueden reformar el Servicio Profesional de Carrera a través de la legislación secundaria? ¿Sería un riesgo? El Servicio Civil de Carrera está contenido en la Constitución. Y la propuesta original de López Obrador, que será rechazada la próxima semana, desaparece ese servicio civil de carrera porque lo vuelve temporal, o sea, lo elimina. Si no modificas la Constitución, lo único que sí puedes hacer es eliminar plazas o direcciones y entonces achicar el servicio civil. Hoy cada junta distrital del INE en todo el país tiene 5 vocales que son expertos en su materia. Tú a lo mejor si fusionas áreas puedes eliminar 1 o 2 de ellos, pero en el fondo el servicio civil continuaría. Y como tú dices, esto es muy importante. Los consejeros son pasajeros. Yo fui consejero 4 años, otros vienen, llegan. Y la verdad es que el INE funciona bien por este personal que lleva ahí 20 o 30 años y que son los que hacen que la maquinaria funcione. Todo lo demás es un cuerpo directivo que trata de mantener la independencia política del instituto y es muy relevante, pero la maquinaria para que todos los días funcione es de este personal de servicio civil. Déjame, te hago una última pregunta, Luis Carlos. Me dejas bastante tranquilo, diría yo, con esto de la reforma secundaria, pero sí hay otra manera de pues pegarle al INE en este intento que tiene el gobierno de tratar de capturarlo, y es el tema del dinero, del presupuesto, porque ahí sí hay una cierta falla estructural, yo diría, de la Constitución, porque el presupuesto del INE depende de lo que le dé la Cámara de Diputados, ¿no? No está establecido
como por cierto sí está establecido el financiamiento a los partidos políticos en la Constitución, pero no el financiamiento al Instituto Nacional Electoral. Y ahí es donde pueden secar al INE, ahí es donde lo pueden apretar, Luis Carlos, y donde lo pueden poner verdaderamente en un brete. Y bueno, pues parece ser que también por ahí quieren apretarlo, ¿no? Leo, te comento esto y luego hago un comentario para que no estés tan tranquilo respecto al futuro del INE. Bueno. Primero, el dinero. Le recortaron casi 5,000 millones para 2023. Yo quiero comentarte que en este presupuesto del INE venía contemplado de manera precautoria la posible organización de una consulta popular. Sí. Si esta no se solicita a final de este mes, quiere decir que ya no habrá consulta popular y por lo tanto el impacto sobre la operación del INE será marginal, creo yo. Perfecto. A mí lo que me preocupa son dos cosas que me parecen súper difíciles para los próximos 2 años. Uh-huh. Uno es el nombramiento de los consejeros del INE en marzo. Sí. Aunque no se cambien los requisitos, hay una posibilidad de que Morena y el gobierno tengan una presencia decisiva en un comité de evaluación, que son 7 personas que son designadas por la Comisión de Derechos Humanos 2, por el Instituto de Transparencia 2 y 3 por la Junta de Coordinación Política. Uh-huh. Por los números y por la titularidad de la Comisión de Derechos Humanos, cabe la posibilidad de que este comité de expertos tenga mayoría gubernamental. Sí. Y esto puede hacer que todo el proceso que existe de una convocatoria, examen escrito, entrevista y evaluación final sesgue el tipo de criterios hacia personajes con un perfil más político y activista. De tal forma que cuando cercanos a Morena, desde luego. Cercanos a Morena. Claro. Uh-huh. Y esto quiere decir que cuando llegue la hora de que los diputados deciden, pueden pasar 2 cosas. Uno es que hagan negociaciones y digan, de estos finalistas quedan estos, 2 los pone Morena, 2 los pone la oposición o 3 Morena, y como los finalistas pueden tener una mayoría de ellos un perfil activista, si fuese el caso, ahí hay un riesgo. La otra posibilidad es que si no se ponen de acuerdo, sortea. La Corte debe insacular. Uh-huh. El riesgo más grave que yo veo es que pueda ser nombrado un activista incendiario como consejero o consejero del INE, que desde dentro del instituto, desde la presidencia o desde una consejería, se dedique a vulnerar y dinamitar al instituto. Si tú tienes a López Obrador desde la mañanera haciéndolo semanalmente y tienes a un consejero o 2 consejeros denunciando desde adentro cosas presuntamente ciertas o conspiraciones inventadas, vas a dinamitar al instituto en su funcionamiento. Esto es muy peligroso. Sí. Y la segunda razón que es muy peligroso lo que va a pasar en los próximos 2 años es que el rechazo a la reforma de López Obrador lo va a llevar a seguir construyendo, como tú lo has comentado y escrito, la historia de un fraude anticipado en 2024. Sí. Eso ya está. Y ese tema puede llevarnos a una crisis política en 2024. Así es que no hay reforma constitucional, buena noticia, pero vienen otro tipo de pesadillas probablemente. Pues te agradezco mucho, Luis Carlos. Ya me intranquilizaste de nuevo, entonces. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Gracias, Leo. Buenas noches. Gracias a Luis Carlos Ugalde. Vamos a regresar con Mauricio Meshulam para hablar de un foro de seguridad internacional donde se discutió la geopolítica, el foro de Halifax, y allí estuvo presente nuestro experto internacional, Mauricio Meshulam.